Wait right here. I'll be back in the morning. I know that I'm not that important to you, but to me, girl, you're so much more than gorgeous, so much more than perfect. ¿Qué pasa, homie velas? Hoy vamos a hablar de Gustav Art, Lil Peep, de sus tatuajes, pero no solo de sus tatuajes, sino también de su mensaje, de su estética y de la persona que él fue y de lo mucho que impactó su música a muchos jóvenes como nosotros y las circunstancias en las que murió, el motivo de su muerte y también qué podríamos sacar en claro de una muerte tan prematura como la suya. Bien, para los que no conozcáis a Lil Peep, es un artista nacido en Pensilvania, Estados Unidos, en el año 1996, que posteriormente se mudó a Long Island y fue ahí donde triunfó del año 2014 al año 2017 por ser el primero en mezclar géneros totalmente polarizados como el emo y el trap de una manera completamente ecléctica e innovadora. Para entender a Lil Peep hay que entender la dualidad del personaje y el individuo, es decir, la separación entre Gustav Art y Lil Peep. En el documental de Everybody's Everything, que si no me equivoco lo podéis ver ahora mismo en Netflix, yo me lo he visto hace unas semanas y fue espectacular, sus allegados hablan constantemente de esa diferencia entre Gustav Art y Lil Peep. Obviamente eso no es ninguna novedad respecto a los artistas y respecto a la música. Todos sabemos que hay muchos artistas que no tienen nada que ver con cómo son a nivel personal y se hace una gran diferencia entre el yo real y el artista, el personaje. Lo podemos ver en grupos de death metal en los que los cantantes solo hablan de mutilar, destruir y quemar cosas y después los vemos recogiendo a sus hijos del colegio y echándose partidas al WoW como Fisher, el de Cannibal Corpse. Desde mi punto de vista, la dualidad de Lil Peep se manifiesta constantemente tanto en Gustav Art como en Lil Peep. El pequeño Gus ya crece demostrando una actitud inconformista, catárquica, individualista y muy proactiva, que va de la mano de un nihilismo existencial sesgado permanentemente por el prisma desde el que Lil Peep ve el mundo que le rodea y que al mismo tiempo contrasta intensamente con su carácter risueño, afable, hipersensible y su esencia romántica. Como ya he mencionado previamente, la dualidad entre Lil Peep y Gustav Art es bastante peculiar porque normalmente podemos diferenciar en muchos artistas esa persona que hay detrás del artista y el artista que se muestra por medio de su obra. Pero en el caso de Lil Peep considero que los dos coexisten en Gus, es decir, Lil Peep es todo el rato Gus y Gus es todo el rato Lil Peep. Esto vendría a ser como si Hulk, en vez de ser Bruce Banner y cuando se transforma se convierte en Hulk o Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ambos coexistiesen en el mismo cuerpo todo el rato, constantemente. Esto es algo prácticamente inconcebible y algo totalmente insostenible si tenemos en cuenta la edad de Lil Peep cuando murió, 21 años, la gente con la que se rodeaba y el consumo constante de sustancias. Esa dualidad constante se evidencia claramente en la esencia de su música, es decir, él fue el único capaz de mezclar géneros como el indie, el rock, el emo o el grunge con géneros totalmente opuestos como el rap, el trap y el R&B. When I was a young Pete, my father took me into the city. Esos géneros habían estado totalmente aislados previamente, pero por culpa de esa dicotomía intrínseca en la esencia de Lil Peep, él fue el único capaz de hibridizarlos de una manera completamente fresca, creando un producto que impactó a muchísima gente. Me acuerdo del 15 de noviembre de 2017 cuando me desperté, estaba en Leipzig en ese momento y recibí la noticia de que Lil Peep había fallecido por una sobredosis antes de dar su concierto. La verdad es que me impactó bastante y fue el típico día en el que tuve que disimular a lo largo de las horas que yo me encontraba completamente bien, pero en el fondo me estaba taladrando el pensamiento de que esa persona había desaparecido
por el sencillo motivo de que yo estaba pasando por una época bastante convulsa a nivel emocional y estaba lidiando con bastante ansiedad y pensamientos del tipo oscuro que pude transformar en algo positivo gracias a un proyecto que inicié inspirado totalmente en Lil Peep y su música. El proyecto era una colección de ropa llamada Dead Inside para DPFM y yo creé desde el naming hasta muchos de los diseños y toda la dirección artística, y mi sueño era, cuando la terminase, enviarle unas prendas a él para que las viese, y probablemente sé que se las pondría porque es que realmente pegaban mucho con él. Y claro, y después pensé que en algún momento quizás podríamos conocernos y tomarnos una birra. Ese día me di cuenta de que eso jamás iba a ocurrir, pero además me di cuenta de algo mucho más importante. 911, what is the emergency? I need an ambulance. Okay, what's the address? I'm at a venue called The Rock. All right, tell me what's going on there. I'm working with an artist and he's just completely out of it. He's cold. He's just knocked out. I don't know what he's faking. He's not awake. We're trying to wake him up and he's not awake at all. Breathing normally. Not really, no. Me di cuenta que las nuevas generaciones de jóvenes que tienen los sentimientos a flor de piel y que se encuentran un poco perdidos o que no tienen esa capacidad para gestionar sus emociones habían perdido lo que podría ser el estandarte de un movimiento de expresión artística como era Lil Peep. Lil Peep era el híbrido perfecto de esa sensibilidad por el arte, esa sensibilidad por la vida y la muerte y esa sensibilidad por la gente que lo rodeaba. Y no solo eso, sino que además tenía el estilo, la actitud y el carisma para convertirse en un auténtico líder. Además, esas cualidades no se dan muy a menudo en los seres humanos y yo personalmente las aprecio desde lo más profundo de mi corazón. Y con esto no quiero dar a entender que yo me identifique al 100% con Lil Peep. Evidentemente los dos hemos sido unos emos de manual y los dos hemos pasado, como muchos de vosotros, por estas etapas complicadas a nivel emocional en las que todo te afecta, no entiendes nada, desamor, el no saber qué va a ser de ti, el no saber si realmente importa, el no saber hasta qué punto vas a ser capaz de ser feliz o el concepto de la felicidad. Todas esas historias, obviamente Lil Peep, su música está basada en esas sensaciones y yo siempre me he visto reflejado en ellas. Y hay algo que me llama la atención del documental y es cómo se habla de la figura de su padre, de su ausencia, aunque podemos ver algunos vídeos de cuando Lil Peep tenía 3 años en los que el padre anda por ahí, pero después desaparece y en el documental se habla de todo, sin ningún tipo de tabús, pero sin embargo la figura del padre es algo de lo que la madre ni siquiera habla o no quiere hablar. El resto de los amigos dicen que Lil Peep había sufrido bastante por culpa de esa persona y obviamente Lil Peep en ningún momento mencionó de manera explícita su dolor por la ausencia de la figura paterna, pero está más que claro cuando se ve el documental entero que ese fue su principal conflicto y uno de sus problemas emocionales más arraigados a su alma. ¿Qué podríamos decir de los tatuajes de Lil Peep? Bueno, los tatuajes de Lil Peep son bastante graciosos en general porque no buscan la calidad, no buscan una ejecución perfecta. Él era el tipo de persona que sus tatuajes eran un reflejo de su personalidad. Era una persona que improvisaba, una persona que simplemente hacía lo que el cuerpo le pedía, escribía lo que sentía en ese momento y lo mismo con los tatuajes. De hecho, Lil Peep empezó a tatuarse a una temprana edad y en el documental se cuenta que lo hizo porque él llevaba muy mal el hecho de que unas personas juzgasen a otras o las discriminasen por su procedencia, por su situación económica o simplemente porque luciesen distintos a lo que ellos consideraban normal. Y Lil Peep empezó su misión de transformarse a sí mismo de una manera en la que esta gente automáticamente lo rechazase a él también, porque él no quería saber nada de ellos. Lo curioso es que mientras él se tatuaba, cuanto más se tatuaba, la gente más lo discriminaba. Los padres de sus compañeros les decían a los chavales: no os juntéis con ese chaval porque es raro. Y Lil Peep no se reía al llegar a casa, sino que lloraba y le contaba a su madre lo mal que lo estaba pasando, pero él seguía tatuándose porque estaba seguro de lo que hacía. Es un planteamiento bastante peculiar y bastante único del por qué empezar a tatuarte. Y vamos a hablar un poco de sus tatuajes, aunque creo que simplemente son una extensión del artista en este caso, y me interesa más hablar de lo que él fue para mí, para nosotros y para el mundo de la música, para la sociedad, que sus tatuajes. Sus tatuajes son lo de menos, pero sin duda tiene tatuajes buenísimos, como el primero que se hizo, que es muy feo, pero es en honor a su madre. Se lo hizo así como en el antebrazo y tiene la fecha de nacimiento de su madre porque tiene una buena relación con ella, tenía.
Y el siguiente que me encanta es el corazón en la mejilla, el corazón roto, que se lo hizo con 16 años, si no me equivoco, y no hay nada más emo que hacerte un corazón roto en la mejilla cuando tienes 16 años. Ahí se ganó todos mis respetos ya. Después el Cry Baby. El Cry Baby tiene una historia muy guay porque, si no me equivoco, se lo hizo cuando estaba con Ghostemane en el garaje de un policía que tatuaba cuando no estaba de servicio, y se hizo el Cry Baby porque él era consciente de esa inestabilidad emocional que él padecía, y él era consciente de que era bastante llorón, ¿no? De que muchas cosas le afectaban y que existía gente con problemas mucho más serios que los suyos. Entonces decidió hacerse ese tatuaje irónico, como diciéndose: Lil Peep, eres un llorón, Gus, eres un auténtico llorica, un quejica, y se tatuó el Cry Baby para recordárselo a sí mismo, como diciendo: cuando tengas un problema grave, piensa que hay gente que tiene problemas mucho más graves, entonces quizás puedes lidiar mejor con los tuyos. No dejaba de ser una manera de intentar curarse un poco o alcanzar estabilidad emocional con métodos bastante, peculiares. Después, mi favorito sin duda es el Exit Life que tiene en la espalda, porque es un tatuaje súper evocador y lúgubre como él solo. Exit Life significaría algo así como salir de la vida o abandonar la vida, y eso viene precisamente del afán de Lil Peep y la curiosidad por la muerte, como todo artista romántico, muerte que menciona en muchas de sus canciones, y tiene una curiosidad que todo el rato habla de la muerte, todo el rato sugiere que en algún momento se morirá y que no será dentro de mucho. Hay una canción en la que literalmente dice: no creo que vaya a estar aquí el año que viene. Es impresionante el nivel de romanticismo de este chico, y ese tatuaje me gusta porque otra persona más hortera o menos sofisticada se hubiese puesto I want to die o I love death o algo así. Sin embargo, él decidió elegir esas palabras que a mí me parecen brutales, porque el hecho de exit implica como una salida. No es que él se quiera morir, sino que yo interpreto que él lo que busca es un escape a los sentimientos que él padece en el mundo real. Es decir, él quiere liberarse de su cuerpo y de su mente y de esa ansiedad constante, de ese nihilismo que él padece. No quiere morirse para acabar con su existencia, sino que él lo que quiere es ir a otro lugar. Y el Exit Life implica un portal hacia algo más, implica continuidad, y a mí eso me parece la sofisticación en persona dentro del perfil artístico de este chico. De hecho, en Reddit hay un hilo que estuve leyendo porque me estuve informando para hacer este vídeo y completar con cosas que no sabía sobre él, y hay un chaval que hace un análisis muy bueno en el que dice que su mixtape Come Over When You're Sober en principio iba a tener el título de Exit Life, y que Come Over When You're Sober Part 2 se iba a llamar Enter Hell. Esto está como medio confirmado por productores o amigos cercanos suyos, pero que al final decidió llamarlas pues como se llaman a día de hoy. Y un amigo suyo confirmó que su segunda parte del tatu de la espalda iba a ser el Enter Hell, pero que nunca llegó a hacérselo pues porque murió antes de tiempo. Este chaval no solo ha sugerido, sino que prácticamente lo ha confirmado, que ambos álbumes son álbumes conceptuales. Esa mixtape, Come Over When You're Sober, Part 1 and Part 2, para los que no sepáis qué es eso, un álbum conceptual no es un conjunto de canciones metidas en un álbum al tuntún, sino que es un álbum que todas las canciones pertenecen como a un mismo concepto, a una misma historia, y a lo largo de los temas hay una serie de referencias mutuas y conexiones varias que forman un storytelling que engloba todo el disco. En el metal moderno hay muchísimo álbum conceptual. Come Over When You're Sober, que sería Exit Life, habla de cómo Lil Peep no pudo superar una relación con una chica y eso lo llevó a morirse. Y Come Over When You're Sober Part 2, que es un álbum bastante más oscuro y él narra más como una decadencia, malas compañías, lo mal que se encuentra y lo mucho que echa de menos a X persona. Eso sería ya después de morir por esta relación que no pudo superar, su descenso al infierno, que al mismo tiempo se relacionaba directamente con lo que él estaba viviendo en su día a día, porque fueron los meses antes de su muerte en los que él se encontraba peor que nunca, sus compañías ya no las manejaba, la gente que le rodeaba ya no sabía si era por el interés o no, y él se encontraba mal, y eso lo llevó a una sobredosis que acabó con su vida. Tenemos que recordar que Lil Peep se llamaba Hellboy y God Angel Sinner. Hellboy hace referencia a una de sus primeras mixtapes y God Angel Sinner es el título de su póstumo álbum. Hellboy es un personaje de ficción que muchos conoceréis y es un demonio traído por accidente, por obra humana, a la Tierra, pero que es un demonio que tiene las mejores características de los humanos. Es un demonio ligeramente agresivo,
pero es un demonio agradable, con sentido del humor irónico, inteligente y que quiere ayudar a las personas. Y la historia un poco de Hellboy es que él está en el mundo de los humanos, traído por humanos, ayudando a los humanos, pero se siente constantemente discriminado porque los humanos le tienen miedo, no lo comprenden y no quieren estar cerca de él. Cuidado ahí con las referencias de Lil Peep porque este pavo era un genio. Esto nos lleva a la conclusión de lo que dice su madre en el documental, que si Lil Peep permaneció vivo hasta los 21 años de edad era porque desde que empezó a padecer esta hipersensibilidad y desde que empezó a conocer el mundo y a madurar, él no se rindió nunca y constantemente buscaba expresar sus sentimientos, ayudar a los demás y tenía buenas intenciones en general, tanto para sí mismo como para los que le rodeaban. Y eso fue lo que le hizo triunfar, una mezcla de talento y esa honestidad y esas buenas intenciones. Desgraciadamente, esa combinación de hipersensibilidad, altruismo, vulnerabilidad, fama, presión y uso constante de sustancias fue lo que lo llevó a una espiral descendente que solo tenía una única salida, y era la muerte. A ver, que me voy por las ramas. El tatuaje de Lisa Simpson es uno de mis favoritos también porque representa la buenísima relación que tenían Lil Peep y su madre. Al parecer hablaba muy a menudo y Lil Peep recurría a ella siempre que él se encontraba en un problema o siempre que tenía alguna duda o sus emociones lo superaban. Llamaba a la madre y ella, pues como buena madre, pues lo tranquilizaba y le daba buenos consejos. Aparte, la madre se ve una persona muy inteligente, su familia tiene muy buenos estudios y el abuelo es un auténtico fuera de serie. Tenéis que ver el documental, en serio. Entonces ahora llega mi conclusión sobre su muerte, su vida, lo que nos dejó, lo que impactó a la gente y todo lo que no pudo hacer él como persona, como Gustav Art. Tenéis que entender que lo hacía increíble a Lil Peep, los que lo idolatréis o los que hayáis conectado con él en algún momento, él utilizaba estas herramientas para mantenerse un poco fuera de su realidad, que era una realidad que a él le costaba soportar. Él era demasiado hipersensible y yo creo que la ausencia de su padre no le dio las herramientas necesarias para él poder gestionar sus emociones de manera correcta. Yo creo que los chavales que nacen con una hipersensibilidad necesitan tanto el cariño de la madre como el cariño del padre para poder ellos sacar un mapa de cómo poder realmente lidiar con sus emociones en situaciones de estrés, no en situaciones de confusión, que todos hemos pasado por ahí. Y yo creo que la ausencia del padre y la falta de gestión emocional le provocó utilizar estas sustancias demasiado a menudo y fue uno de los motivos, fue el motivo principal por el que él murió con 21 años. Y por eso me gustaría mencionar la analogía de la habitación del libro de 12 reglas para la vida de Jordan Peterson, mi psicólogo favorito y mi padre. No es mi padre, pero ojalá lo fuese. Ya haré un vídeo sobre él. That's funny and it's kind of cool and it's interesting and it's edgy. En el libro de 12 reglas para la vida, Jordan Peterson, una de las que nos propone es ordenar tu habitación para poder ordenar tu vida. Y lo que hace es una analogía entre una habitación y tu mente. Es decir, cuando tú tienes una habitación súper desordenada y súper sucia, en la que ya no sabes dónde está la ropa limpia, dónde está la ropa sucia, que tienes rincones en los que ya no has mirado desde los últimos 2 años porque tienes miedo a ver lo que te encuentras ahí, tu habitación no deja de ser el habitáculo donde pasas gran parte del tiempo. En mi caso, yo trabajo en casa, entonces es más exagerado, pero no deja de ser un reflejo de tu mente. Hay mucha gente que opta por seguir teniendo la habitación desordenada y posponer el tremendo esfuerzo de organizar todo eso y arreglarlo, porque organizar eso requiere mucho trabajo y vosotros lo sabéis. Cuando nos ponemos a colocar nuestra habitación no es solo hacer así y asá, es que tienes que ponerte, no sabes por dónde empezar, si aspirar, si fregar, si colocar, si echar a lavar, si separar, si estructurar, si tirar cosas, no sabes nada. Entonces requiere un montón de esfuerzo. Lo mismo con tu mente. Lo que pasa cuando tú utilizas sustancias para paliar ese desorden que tú tienes en tu vida, lo único que estás haciendo es esconderte de la realidad. Lo que estás haciendo es irte a otro lugar y en ese lugar estás cómodo porque lo que está a tu alrededor no te afecta, pero no lo estás solucionando. Te estás sumiendo en un agujero en el que el desorden está aumentando y tú cada vez te vas a encontrar peor y menos capacitado para poder solucionarlo. Lo mismo con la habitación, cuando lo que decidimos hacer es coger la ropa de la cama y ponerla en la silla y ponerla en la cama así indefinidamente hasta que nuestra habitación pierde completamente el sentido y nos dan ganas de prenderle fuego e irnos a otra casa. This is fine. I'm okay with the events that are unfolding currently. Dudo que Lil Peep se llegase a leer a Jordan Peterson, pero la portada es la cama.
hecha un Cristo y él tumbado ahí como diciendo este es mi desorden, este es mi caos y este soy yo flotando encima de él no siendo capaz de ordenarlo. Es lo que nos está contando realmente. Y en el fondo nos estaba diciendo tengo la habitación desordenadísima, que alguien me ayude a ordenarla porque necesito todo el rato utilizar estas sustancias para aislarme de lo que veo a mi alrededor, que es caos e inestabilidad. Y con esto llego a la conclusión de que a mí lo que me da rabia de Lil Peep es que solo tenía 20 años cuando murió y yo hasta los 27 años no me di cuenta de muchas cosas y mi vida también era un desastre, mi habitación estaba desordenadísima, al igual que mi cerebro, y a mí me costó muchos años de esfuerzo llegar al punto en el que estoy ahora, que no es un punto permanente, ¿no? Siempre puedes recaer en ese caos, pero lo que tienes que tener es la habilidad de volver, ¿no? La habilidad de no perder el control totalmente y sumirte en esa vorágine de caos. Tienes que tener la habilidad de decir, vale, 3 días de caos, vuelvo a colocar todo y ahora me tiro 2 semanas con todo organizado. Entonces, a mí lo que me da rabia de Lil Peep es que él triunfó muy joven, sus compañías no eran las mejores, de hecho, cuando murió en el bus de tour, estaban de gira antes del concierto y sus amigos no se enteraron en 5 horas de que él había muerto en el sofá y estaban todos allí. Yo agradezco mucho haber crecido con las compañías con las que he crecido y tener unos amigos y una familia como la que tengo, porque yo sé que tranquilamente hubiese acabado como Lil Peep si no hubiese tenido unos amigos como los que tengo. Yo creo que a Lil Peep lo único que le hacía falta era un amigo de verdad, un amigo honesto, que no estuviese en la misma situación que él, que estuviese luchando con sus demonios de una manera orgánica y una manera honesta, en vez de luchar con sus demonios abstrayéndose de la realidad completamente con el uso de sustancias constante, que era lo que hacían todos sus amigos. Y me da mucha pena que acabase muriendo de sobredosis, porque yo creo que Lil Peep iba a hacer cosas grandísimas y creo que Lil Peep, a pesar de toda su melancolía y todos esos temas hablando de desamor y de lo triste que está, creo que aparte de eso y de su prematura y prácticamente ridícula e innecesaria muerte, nos deberíamos quedar con lo que él nos quiso enseñar en el fondo, y es que todo lo que necesitamos para estar bien, y con estar bien no me refiero a ser felices, sino a alcanzar una estabilidad emocional que nos permita ir de un lado a otro, pero controlando, acotando los márgenes, no ir a la mayor tristeza, no ir a una alegría intensa e incontrolable que después nos baje directamente a la tristeza. Yo creo que Lil Peep para nosotros debería ser un ejemplo para darnos cuenta o dar por hecho que está muy bien ser honestos y que debemos expresar nuestros sentimientos y que no pasa nada si lloramos y que tenemos que decirle te quiero a la persona que queremos y a nuestros amigos y a nuestras madres y a nuestros padres y a nuestros abuelos, y tenemos que ser sobre todo honestos con nosotros mismos, pero eso significa también tener cuidado con nuestra salud mental y tratarnos bien, deshacernos de compañías que no nos convienen, deshacernos de vicios que no nos hacen falta y empezar a poner nuestra vida en orden, porque eso es lo que Lil Peep hubiese hecho si no hubiese triunfado tan pronto, y lo tendríamos a día de hoy haciendo música y creciendo mano a mano con nosotros. Así que recordad, chavales, que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros, simplemente necesitamos tiempo, calma y buen hacer. Con esto me despido, termino mi vídeo de Lil Peep. Me ha costado muchísimo hacerlo porque es un tema que me pega muy dentro y ya han pasado 2 años y pico y de vez en cuando me acuerdo de él y me digo, joder, me da mucha rabia, ¿sabes? Que se haya ido el chaval. Pero bueno, tenemos que quedarnos con lo bueno y espero que os haya gustado este análisis. Si queréis que analice sus tatuajes en mayor profundidad, decídmelo también y hago otro vídeo. Y nada, daros las gracias a vosotros por escucharme siempre. Espero que no os haya sentado demasiado intenso, que no repita el vídeo más tarde. Y darle las gracias a mi amigo Andrés, que en cuanto le dije que yo quería hacer un vídeo sobre Lil Peep, él sabe lo que ese chaval ha impactado en mi vida. Me compuso un tema, que es el que habéis escuchado a lo largo del vídeo, para poder hacer este vídeo y tener una banda sonora apropiada. Gracias a todos vosotros, os quiero un montón, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. I can tell you, I see pure gold in you. It's not just success. Actually, it's not success at all. It's the good we do. The good you can do. The good I believe you will do. The good you don't understand now, can't see now, but will see better and better as you get older. There's tremendous strength in this kind of work.